el tema que tenemos hoy va de inmunología. La inmunología yo la compararía en dificultad a casi el funcionamiento del cerebro. Es muy complejo. Entonces, él lo que va a hacer, va a explicar un poco la inmunología de base para dar conceptos de base y luego va a pasar ya a lo que es el tema central de la charla de hoy. Básicamente, pues lo que va a decir que el sistema inmune, la idea que tenemos todos está para defendernos de algo que viene de fuera que nos quiere atacar, pero también está para solucionar problemas internos, aunque a veces se vuelve contra nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que se explica hoy, que es una inmunoterapia, una de las terapias que más éxito tiene hoy en día, está basada precisamente en la terapia inmune. Entonces, lo que se trata muchas veces es de educar al sistema inmune para que aprenda a atacar a un enemigo que tenemos dentro, y en eso se basa esta tecnología. Ya digo que es más complejo de lo que yo estoy explicando, pero estoy dando una introducción. La importancia es relevante, es el premio Nobel de Medicina de este año, o sea que yo creo que ya viene avalado sencillamente por eso. Entonces, ya digo, por eso empezamos un poquitín más pronto, porque el tema, hay que explicar la parte base, es un poquito complejo al principio, pero lo va a explicar de base y luego ya para que dé pie a cualquier tipo de pregunta que nos interese hacer al final, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a presentar a Jesús, que bueno, le doy las gracias por haberse ofrecido a explicarnos este tema. Ya estuvo aquí hace unos años explicando también otro tema de inmunoterapia, pero yo creo que este tema merece la pena porque además es bastante novedoso, ¿de acuerdo? Bueno, Jesús Merino Pérez es doctor en medicina por la Universidad de Cantabria y especialista en reumatología e inmunología. Desde enero de 1997 es profesor en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, habiendo obtenido la cátedra de inmunología en el año 2010. Desde enero del año 2014 es director del Departamento de Biología Molecular. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el estudio de los mecanismos desencadenantes de enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, artritis reumatoide y en la identificación de dianas terapéuticas en estas enfermedades. Estancia postdoctoral en Ginebra del año 2014 a 2016 y ha dirigido 20 tesis doctorales y publicado más de 50 artículos. Ginebra de 1984. Perdón, de 1984 a 1986. Ya llovió. Sí, estoy ando yo mal, vale. Gracias. Publicado más de 50 artículos originales en revistas de primer cuartil de sus especialidades, 35 de ellos en el primer decil, y es autor de 2 patentes activas en la actualidad. Bueno, pues yo agradezco a Jesús que haya venido a explicarnos esto y también pues agradezco el que hayan venido y espero que el tema sea interesante como creo que lo es. El título, repito, es Despertando al sistema inmunitario contra el cáncer. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias, Manolo, por tu amable presentación. Muchas gracias a todos los que habéis venido a mi barrio, porque yo soy de la calle Tantín, de toda la vida, hasta que me casé y me fui a vivir a un pueblo, la Villaverde de Pontones, pero yo crecí en esta calle que tenéis aquí. Bien, lo que vengo a contarles hoy es una historia de amor-odio, con final no todo lo feliz que nos gustaría, pero sí mucho más esperanzador que el horizonte que ofrecía este tema hace 15 o 20 años, muchísimo más esperanzador. Bien, es una historia con 2 protagonistas, uno es el sistema inmunitario y el otro es el cáncer. Entonces voy a evitar entrar en profundidades del sistema inmunitario porque no nos daría tiempo en los 3/4 de hora que tenemos para la charla, y voy a hacer una presentación suficientemente amplia, que no es mucho, para que puedan seguir el resto de la charla. Voy a presentar las cosas que luego nos van a permitir entender todo lo que pretendo decirles y que espero que sea de su interés, ¿de acuerdo? Bien, el primer protagonista es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, pues yo creo que todos lo sabemos. El cáncer es el resultado de una catástrofe genética, de una catástrofe genética que pone en marcha o libera los mecanismos normales de proliferación y de supervivencia de las células, debidas a alteraciones
tanto genéticas como epigenéticas. Una célula cancerosa es el resultado de muchas catástrofes que se van acumulando, como luego vamos a comentar muy brevemente también, ¿no? Una célula cancerosa es una célula que tiene una capacidad ilimitada de multiplicación, que ignora los factores supresores que existen en los tejidos y que limitan y que coordinan la vida de las células que ocupan ese tejido. La célula cancerosa escapa a esos sistemas de control, escapa a la muerte celular, que toda célula se tiene que morir a su debido tiempo. La célula cancerosa adquiere una característica de inmortalidad. Además, una célula cancerosa en un estadio más avanzado de malignidad adquiere la capacidad de irse a otro sitio, colonizar otro sitio y hacer tumores a distancia, que es lo que se llaman metástasis, ¿de acuerdo? También tiene la capacidad de inducir la formación de vasos sanguíneos, que es fundamental para que el tumor se pueda nutrir conforme aumenta de tamaño. Y lo último, que es lo que vamos a tratar hoy, tiene que adquirir otra capacidad, que es la capacidad de evadir a la respuesta inmunitaria, ¿vale? Todas estas habilidades las va adquiriendo por etapas, no se adquiere todo de golpe. Una célula tumoral tarda generalmente bastante tiempo en adquirir todas estas capacidades que la hacen ser maligna y provocar un cáncer que ponga en riesgo la vida de la persona, ¿vale? Bueno, pues como digo, estas diferentes etapas de lo que es una hiperplasia, un crecimiento anormal del tejido, lo que puede ser ya un tumor todavía benigno, sin capacidad de irse a otros sitios, o un tumor maligno ya con capacidad de metastatizar y con capacidad de dañar de forma severa al órgano en el que se está desarrollando ese tumor, se va produciendo por etapas. Bien, esas etapas suponen adquisición progresiva de estas habilidades malignas de la célula, ¿vale? De tal forma que de una primera célula muy poco tumoral, muy poco maligna, de esta variante, en un momento determinado, empiezan a surgir por mutaciones espontáneas inducidas por factores genéticos, por factores ambientales, una segunda variante más maligna, de esta sale una tercera variante, etc. De tal forma que un tumor no es una masa de células idénticas, monoclonales, sino un tumor es una masa heterogénea de células con diferente grado de malignidad en función del número de veces que haya cambiado respecto a la célula original. ¿De acuerdo? Y esto es un aspecto importante a tener en cuenta para lo que vamos a hablar después. Bien, este es el primer protagonista. Y el segundo es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene que controlar a los agentes patógenos. Fundamentalmente está puesto ahí para controlar a los microbios, a los microorganismos, pero también a controlar alteraciones del medio interno como es el cáncer. Bien, el sistema inmunitario básicamente de forma muy simple se compone de dos patas, lo que denominamos sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo, que no es que tengamos dos sistemas inmunes, son el mismo, lo dividimos para entenderlo mejor, para comprenderlo mejor, pero realmente forman parte del mismo equipo, ¿de acuerdo? Pero funcionan de forma diferente. El sistema inmune innato son células que están desde el primer momento que entra un agente extraño dispuestas a reaccionar frente a él, mientras que el sistema inmune adaptativo necesita acoplarse. ¿Por qué? Lo fundamental es que tanto estos elementos del sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo tienen que tener cosas que le permitan reconocer este posible agente patógeno, este posible agente peligroso, que son receptores. Estos receptores son los ojos de la célula. Todas las células del sistema inmune tienen algún tipo de receptor. ¿De acuerdo? Solamente que los de la respuesta inmune innata y los de la respuesta inmune adaptativa son diferentes y la organización es diferente, y en base a esta diferente organización de los receptores es por lo que los dividimos, ¿de acuerdo? Por eso pongo un ojo verde y un ojo azul, no son idénticos, pero básicamente los dos sirven para lo mismo, para reconocer aquello que puede ser potencialmente peligroso, activarse y poner en marcha una respuesta agresiva. Siempre la respuesta del sistema inmune va a ser de estos elementos agresiva, ¿vale? Claro, el sistema inmune tiene el potencial biológico que tiene es muy grande y su capacidad destructiva es muy grande. Y si no lo controlamos,
el sistema inmune, cada vez que se activara, pondría en riesgo la vida del propio organismo. Entonces, al lado de estos sistemas de ataque, existe un potente sistema inhibidor. Una serie de células y de mecanismos inhibidores, que denominamos células reguladoras. Las que mejor conocemos son los linfocitos T reguladores, que básicamente su función es inhibir a estos otros elementos. Y en este juego de activación-inhibición es en lo que pasa a su vida el sistema inmune, ¿vale? Tanto estos elementos como estos otros van a ser muy importantes en lo que vamos a decir. Y en concreto, en lo que ya centrándonos en lo que es la respuesta de este sistema inmunitario frente al cáncer, hay dos protagonistas esenciales, y es en este compartimento de la respuesta inmune innata, los linfocitos NK o natural killer, y en la otra pata estarían los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Bien. La primera pregunta es decir, vale, tenemos un sistema inmune, pero para saber si esta pareja, sistema inmune-cáncer, pueden tener alguna posibilidad de convivir o de interaccionar, lo primero que hay que saber es si el sistema inmune es capaz de ver las células tumorales. Y vamos a ver una serie de pistas que nos indican que sí. Lo primero, los tumores expresan algo que puede ser reconocible por los linfocitos T, es decir, algo diferente a lo que tenemos habitualmente, que los linfocitos T puedan identificar como una señal peligrosa y ponerse nerviosos y atacar. En este caso empezaremos hablando de las células de la respuesta inmune adaptativa de los linfocitos TCD8. El linfocito TCD8 tiene una forma de activarse bastante compleja. Tiene que reconocer los antígenos, o sea, lo que reconoce el linfocito T es esta pequeña bolita que hay aquí en el centro, y la tiene que reconocer junto a unas moléculas que tienen las células normalmente, que se llaman las moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad, o moléculas MHC. Si no está presente aquello que puede reconocer en estas moléculas, el linfocito TCD8 es incapaz de actuar, ¿vale? ¿Y qué presentan estas moléculas? Pues presentan fundamentalmente, básicamente, en un 99,9%, cosas que la célula produce, es un control de calidad de la célula. Entonces, si esta célula tiene una degeneración tumoral, empezará a presentar en estas moléculas cosas que no debería de presentar normalmente, y entonces el linfocito CD8 lo puede reconocer y activarse. ¿Me siguen? Bien. Entonces, ¿por qué decimos que el linfocito T puede reconocer? Porque hay una serie de características que tiene la célula tumoral que pueden ser reconocidas como alarmantes por el linfocito TCD8. En primer lugar, la célula tumoral, como toda célula que tiene un genoma alterado, puede empezar a presentar antígenos mutados, estructuras propias pero alteradas, mutadas, producto de este desastre genético que está sufriendo. Y esto puede ser reconocido por el CD8. Puede expresar antígenos oncovíricos, muchos tumores son inducidos por virus. Entonces, la célula infectada por el virus que está degenerando una célula cancerosa puede empezar a presentar moléculas del virus, y esto evidentemente al linfocito TCD8 le pone muy nervioso, lo reconoce con mucha facilidad. La célula tumoral puede tener una expresión aberrante de genes. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay genes que se expresan durante ciertas etapas de la vida, fundamentalmente antígenos oncofetales, que se expresan durante el desarrollo embrionario y que luego no se vuelven a expresar más. Bueno, pues hay células tumorales que vuelven a expresar estos antígenos de forma aberrante, y el sistema inmunológico en ese momento no está acostumbrado a verlos y le ponen nervioso también. O bien genes que se expresan en condiciones normales en muy poquita intensidad, la célula tumoral puede empezar a expresar cantidades masivas de esta molécula de forma aberrante, y eso también pone nervioso al sistema inmune adaptativo. Por lo tanto, ¿los linfocitos TCD8 pueden reconocer cosas en las células tumorales? La respuesta es sí. Vamos a ver al componente de la inmunidad innata que juega un papel principal en la respuesta a tumores, que es la célula natural killer. La célula natural killer tiene una forma mucho más sencilla de reconocer. No necesita esto tan sofisticado de que le presenten antígenos con moléculas MHC, no, es más primitiva. Pero ya tiene muchos mecanismos, o sea, son simples todos, pero tiene muchos mecanismos de reconocer cosas
anormales que puedan estar pasando en una célula y él interpretarlo como que esa célula está degenerando en algo que tiene que eliminar, ¿vale? En primer lugar, la célula natural killer tiene receptores para las inmunoglobulinas de tipo IgG. Entonces, si un antígeno tumoral es reconocido por un anticuerpo que están produciendo los linfocitos B, porque están viendo un antígeno extraño, entonces la célula natural killer puede reconocer esta inmunoglobulina sobre la célula tumoral y atacarla. La célula tumoral tiene receptores para reconocer moléculas que se expresan en células como consecuencia de un estrés, de un daño genotóxico. Hay muchas moléculas, las más conocidas son estas que se llaman MICA, y entonces estos receptores reconocen estas moléculas anormales y atacan a la célula tumoral. O bien, si recordamos la diapositiva anterior, para que un linfocito TCD8 reconozca un antígeno, tiene que ir unido a moléculas MHC de tipo 1. ¿Qué es lo que hacen las células tumorales? Para que el linfocito TCD8 no me ataque, dejo de expresar la molécula MHC de clase 1. Y el linfocito TCD8 no tiene forma de ver si yo soy bueno, malo o regular, ¿vale? Bueno, pues la célula natural killer tiene una forma de detectar cuando una célula, tumoral o no tumoral, ha dejado de expresar estas moléculas. Esto es como el carnet de identidad en los tiempos en donde yo era joven, que te lo pedían, ibas por la calle, había una manifestación y si no te llevabas el carnet de identidad, pues unos señores, que era el equivalente a los natural killers, que iban de gris, con un abrigo hasta los pies, sacaban el chucho y te arreaban. Bueno, pues eso mismo hace la natural killer. La natural killer, como detecte una célula que no ha expresado moléculas MHC de tipo 1, que no las tiene, la ataca también. Luego, la célula natural killer, mecanismos un poquitín más groseros, más... no tan claros, no tan nítidos como el de la célula CD8, pero también tiene la capacidad de reconocer cosas en las células tumorales para poderlas atacar, ¿vale? Otra pregunta. Claro, si son capaces de reconocerlo, ¿cómo constatamos que pueden estar haciéndolo? Bueno, pues la pregunta, ¿son capaces los linfocitos T y las células natural killer de llegar al tumor, de meterse dentro del tumor para poder ver estas aberraciones? Bueno, pues la respuesta va a ser sí también. ¿Por qué? Porque en los tumores hemos visto que existe dentro de la masa tumoral, de las células tumorales, que son todas estas azules, podemos, mediante técnicas de inmunohistoquímica, coloreando con anticuerpos anti-CD4, que colorean los linfocitos T cooperadores, los TCD8, o los CD56 o CD57, que son natural killer. Entonces, como vemos, dentro de los tumores, podemos identificar con estas tinciones células CD4, linfocitos cooperadores, linfocitos citotóxicos y células natural killer. Como son células linfoides, a estas células se las denomina células linfoides infiltrantes de tumores, o TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, linfocitos infiltrantes de tumores. La presencia de estas células, cuando se descubrieron, se interpretó como un hecho positivo. Es decir, el hecho de que los linfocitos lleguen al tumor es bueno, es que lo pueden atacar. Veremos en el transcurso de la charla que es todo lo contrario, ¿vale? Pero bueno, la respuesta es sí, los linfocitos T y natural killer son capaces de llegar al tumor. Bueno, pues, ¿qué otra evidencia podemos tener de que el sistema inmune es importante en la respuesta frente a los tumores? Bueno, ¿qué pasa cuando el sistema inmune tiene defectos en diferentes componentes que le hacen que su eficiencia disminuya, que sea un sistema menos eficiente? Entonces, bueno, pues se han descrito un montón de mutaciones en diferentes genes. Estos se llaman mutaciones puntuales de un gen, falta de un gen. Estos generalmente son alteraciones que se producen de forma artificial en ratones del laboratorio. Noqueamos diferentes genes. Bueno, pues hay un montón de genes importantes en la respuesta inmune que cuando noqueamos de forma selectiva este gen, aparece algún tipo de tumor, con mucha frecuencia tumores de tipo hematológico. Luego quiere decir que hace falta que el sistema inmune esté en perfecto funcionamiento para que no aumente el riesgo de tumores. Todos conocemos también el caso del SIDA. Los pacientes con SIDA tienen una frecuencia especialmente elevada de ciertos tumores como el sarcoma de Kaposi. Es decir, su falta de
la ausencia de una respuesta inmune completa ocasiona un tumor. Luego la respuesta vuelve a ser sí. Entonces, ¿por qué el sistema inmune no es capaz de destruir las células tumorales? Si vemos que es tan importante, si vemos que es capaz de reconocerlas, si vemos que es capaz de infiltrar los tumores, ¿por qué no las destruye? ¿Por qué individuos con un sistema funcional desarrollan cáncer? Bueno, pues la respuesta es porque el tumor evade a la respuesta inmune. Una de las habilidades que hace es que aprende a evadir la respuesta inmune. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, pues las células tumorales van a desarrollar mecanismos al azar de mutaciones genéticas que, al lado de esas otras habilidades que le permiten ser inmortal, de escapar a los mecanismos de control, de poder invadir otros tejidos, etcétera, etcétera, adquieren también esta capacidad de evadir al sistema inmune. Es que el sistema inmune también coopera con ello. El sistema inmune es cómplice de esta evasión. ¿Por qué? Porque el sistema inmune selecciona las células que experimentan estos cambios, elimina aquellas que son más inmunogénicas y conserva las que son menos inmunogénicas. Es lo que se llama la teoría del inmunoediting. De tal forma que, bueno, pues se ha elaborado esta división en 3 fases en lo que sería la relación de esta pareja sistema inmune-tumor a lo largo de la evolución de un cáncer, ¿no? Habría una primera fase en donde se empiezan a desarrollar células que ya empiezan a tener ciertas características tumorales, características cancerosas. En ese momento el sistema inmune todavía es capaz de reconocerlo, los mecanismos de evasión que han desarrollado estas células no son todavía, distan mucho de ser perfectos, y estas células eliminan a las células tumorales que se van produciendo, ¿vale? Con el tiempo, conforme estas células van perfeccionando su maquinaria de distracción del sistema inmune, llegamos a una fase de equilibrio en donde coexisten células tumorales, la masa tumoral, pero el tamaño del tumor está controlado. Es lo que se denomina una lesión precancerosa. De este tipo de lesiones no nos enteramos, y posiblemente las estamos sufriendo o teniendo en nuestro interior todos los días, porque las células están en continua multiplicación y hay errores en la multiplicación de las células. Nuestro sistema inmune las destruye y no nos enteramos. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fase de equilibrio ya tenemos una lesión precancerosa, pero que no crece. Y en la última fase sería la fase de escape, en donde ya la célula tumoral, las células tumorales han desarrollado mecanismos ya de escape mucho más sofisticados y son capaces de crecer, y el sistema inmune está ahí y no es capaz de reaccionar frente a ellas. ¿De acuerdo? Bien, consecuencia de esto, cuando el tumor es clínicamente detectable, que es en esta fase de escape, su inmunogenicidad, es decir, su capacidad de estimular el sistema inmune es débil o nula. Ese es el problema. Y esa es la causa por la cual el tumor se desarrolla, porque el sistema inmune ya no es capaz de reaccionar frente a él. ¿Cómo hace esto el tumor? ¿Cómo adquiere esta capacidad? Bueno, pues hay diferentes mecanismos, desde los más sencillos a los más sofisticados, que vamos a hablar ahora. El primero, modulación antigénica. Hemos visto que el tumor es capaz de expresar cosas reconocibles por el sistema inmune. Bueno, pues por la misma razón que es capaz de expresarlo, es capaz de dejarlo de expresar. El sistema inmune va a destruir aquellas células que expresan cosas que él fácilmente reconoce, pero habrá células que empezarán, por selección natural, a expresar menos de esas cosas reconocibles por el sistema inmune. Es lo que se denomina la modulación antigénica. Aquí tenemos un linfoma folicular, que es un linfoma de linfocitos B. Los linfocitos B expresan de forma natural la molécula CD20. Luego veremos que hay un tratamiento dirigido para eliminar las células que expresan esta molécula CD20. Bueno, pues hay tumores que si tratamos al paciente con anticuerpos anti-CD20, como vamos a ver después, dejan de expresar. Algunas células, la mayoría van a morir, van a ser reconocidas por el anticuerpo, pero habrá alguna que deje de expresarlo y a partir de esa se desarrolla un nuevo clon. Es decir, el tumor deja de expresar esta molécula reconocida por el sistema inmune y por lo tanto escapa a la vigilancia inmunológica, ¿vale?
Otro mecanismo que ahora está muy de moda, hay mucha gente estudiándolo, es la existencia de un ambiente inmunosupresor dentro del tumor. El tumor, el estroma del tumor, la trama celular del tumor, va a producir una serie de sustancias que van a constituir una auténtica barrera físico-química. Una barrera física, ¿por qué? Porque se desarrolla una trama especial de tejido conjuntivo, colágeno, fibrina, ácido siálico, etcétera, que dificulta la penetración de las células del sistema inmune, y por otro lado pueden producir una serie de moléculas, de pequeñas moleculitas, de pequeñas hormonas del sistema inmune, que son moléculas con una potente acción inhibidora, como la hormona estimulante de los melanocitos, el péptido vasointestinal y el TGF-beta, que es una citocina muy inmunosupresora, etc. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra de las causas. Estoy recorriéndolas todas de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Esto es mucho más complejo de lo que yo estoy hablando, ¿vale? Pero lo esencial es esto. Y el tumor tiene otra estrategia mucho más sofisticada, y es que para que una célula del sistema inmune adaptativo se active, no solamente el receptor, en este caso del linfocito T, tiene que reconocer antígenos en las moléculas MHC, sino que tiene que haber una interacción, lo que se denominan señales coestimuladoras. Señales coestimuladoras que la célula sobre la cual el linfocito T está reconociendo estos antígenos solamente va a expresar cuando ha detectado una señal de peligro, es decir, cuando se encuentra en el contexto de una infección, de un traumatismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los linfocitos T habitualmente pueden estar reconociendo antígenos propios, antígenos normales, y no tienen por qué responder. Luego, si no hay señales de peligro, las células normales expresan antígenos propios sin estas señales coestimuladoras. ¿Qué es lo que hacen los tumores? Los tumores aprenden a enseñar estos antígenos al linfocito T en ausencia de esta señal coestimuladora. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que este linfocito T, que está aquí abajo, que reconoce antígenos tumorales en ausencia de estas señales de peligro, lo que hace es que lo interpreta como que este antígeno es un antígeno propio, y no solamente no responde, sino que se toleriza, es decir, se convierte en una célula T reguladora que además no solamente ya no responde, sino que va a evitar que otras células potencialmente efectoras que puedan reconocer este antígeno lo hagan. Y aquí está el secreto de todo el tinglao, ¿vale? Aparte de esta ausencia de señales coestimuladoras, también se producen linfocitos T reguladores en presencia de estas hormonas, de estas sustancias que algunos tumores pueden producir, facilitan esta tolerización. Bueno, pues la producción de células T reguladoras va a jugar un papel fundamental en este escape inmunológico. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la mayoría de estos linfocitos T infiltrantes de tumores, estos TILs, estas células que están infiltrando los tumores, no son células efectoras, sino son todo lo contrario. Serían soldados que en vez de atacar el tumor, lo están defendiendo desde dentro del tumor. De tal forma que si llega una célula potencialmente efectora, citotóxica, capaz de atacar esta célula tumoral, esta célula T reguladora le envía señales para que no ataque, la anula, la anestesia. Por lo tanto, hoy en día, la presencia de linfocitos infiltrantes de tumores se correlaciona con un mal pronóstico del cáncer, al contrario de lo que se pensó cuando se detectaron y se vio, ¡ay, pues qué bonitos son!, ¿no? Bien, por lo tanto, en tumores avanzados, a pesar de que el tumor contiene linfocitos T específicos y células NK, estas no actúan y además inhiben a otras células efectoras. Esta es la razón por la cual en ese momento la relación entre el tumor y el sistema inmune es de amor. ¿De acuerdo? Bien, pero eso no es bueno. Ese amor nos viene muy mal.
Entonces, ¿podríamos activar estas células? Y aquí viene un poco el título de la charla, ¿no? ¿Las podríamos despertar, estas células, para que contribuyan, para que nos ayuden a eliminar los tumores? Y aquí nace lo que es el concepto de inmunoterapia. Básicamente, hay otras formas de inmunoterapia, ¿no? Con anticuerpos, etcétera, que luego comentaré de forma muy rápida, ¿vale? Pero la inmunoterapia nace como una alternativa muy prometedora a los tratamientos convencionales. Como digo, hasta hace muy pocos años la posibilidad de utilizar el sistema inmune contra los tumores era una posibilidad bastante remota. Pero eso no quiere decir que la inmunoterapia venga de hace 4 días. La idea de la inmunoterapia nació en el siglo XIX. Este es el padre, o el que se considera padre de la inmunoterapia. Es un cirujano, es un traumatólogo, era un cirujano, como ponen las operador de huesos, que con tan solo 29 años, cuando tenía 29 años, él había leído, porque se habían publicado casos de personas que con tumores ya muy desarrollados, después de padecer una enfermedad muy grave, una enfermedad que causaba mortalidad en aquel tiempo porque no había antibióticos, que era la erisipela. La erisipela es una de las formas que adquiere la infección por el Streptococcus pyogenes. La erisipela, bueno, había pacientes que sobrevivían a la erisipela, que tenían un tumor avanzado, un tumor pues que posiblemente les hubiese matado, y se habían descrito alrededor de 40-45 casos, estaban descritos en la literatura, de que después de padecer la erisipela, estos pacientes, el tumor empezaba a disminuir de tamaño y muchos de ellos llegaban a curarse. Entonces, claro, él quería hacer la prueba de concepto, esta era la observación. Fue como cuando Jenner le contaban a los vaqueros, no, es que si nos sale la viruela de las vacas en los brazos, luego no tenemos la viruela en las infecciones, pero había que mojarse, había que hacer la prueba de concepto y coger e inyectar la pústula de las vacas en alguien. Y eso fue lo que hizo Jenner y eso fue lo que hizo Cooley. Cooley empezó a buscar a ver qué pacientes podía encontrar con un tumor muy avanzado que les pudiera hacer la salvajada que luego les hizo, y se encontró con este hombre, que era un emigrante italiano que se llamaba Zola. ¿Y qué fue lo que le hizo? Le inyectó el Streptococcus pyogenes vivo dentro de este tumor. Este paciente tenía un tumor de faringe que le estaba prácticamente comprimiendo las vías respiratorias y que, por lo tanto, el pronóstico de este hombre era muy malo en muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, pues le inyectó directamente, en diferentes sitios del tumor, le inyectó el Streptococcus pyogenes. Y se lo hizo durante varios días, hasta que un día el paciente tuvo una crisis de fiebre y a partir de ahí se le empezó a licuar el tumor, se le empezó a reducir y al final prácticamente se le redujo y el paciente sobrevivió 8 años. 8 años a aquella terapia. Este paciente volvió a Italia y al cabo de 8 años el tumor se reprodujo y se murió entonces, ¿vale? Pero fue el principio, esto es lo que se considera el hecho inicial de la inmunoterapia. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí el Cooley, empezaron a inyectarle el Streptococcus pyogenes a los tumores de la gente. El cóctel, lo que se llamó la toxina de Cooley, era una mezcla de Streptococcus pyogenes y Serratia marcescens. Bueno, pues ¿qué pasó? Que había mucha gente que se moría de las infecciones, empezaron a matar gente a punta pala. Bueno, pues fue muy cuestionado, pero bueno, pues fue el inicio de la fue muy criticado por mucha gente, pero bueno, se le considera el pionero. O sea, realmente lo que él estaba haciendo con esta infección era despertar al sistema inmune. Lo que pasa es que lo hacía de una forma bastante salvaje. A partir de ahí ha habido muchos años, 100 y pico años, de diferentes intentos de inmunoterapia, como ahora les voy a contar, pero con resultados muy pobres, ¿no? En primer lugar, bueno, mientras no se conocían con detalle los linfocitos T y los linfocitos B, todas las terapias eran muy inespecíficas, ¿no? Aquí tenemos la toxina de Cooley. Hay una maniobra que se sigue haciendo hoy en día, que es a pacientes que tienen cáncer de vejiga, se les mete dentro de la vejiga la BCG, que es el bacilo tuberculoso atenuado. Yo no sé si, o sea, yo tengo un amigo que es abogado que se lo están haciendo, Entonces, esto se hace hoy en día.
Bueno, estas son estrategias más que para tratar un tumor desarrollado, para cuando se detectan los tumores en los primeros estadios, para forzar al sistema inmune que responda y evitar las recidivas. Se hacen en casos en donde el tumor todavía es de baja agresividad, y lo que se hace con esto es prolongar la evolución del tumor, y mucha gente llega incluso a tener una regresión completa del tumor y pasar meses o años sin una nueva recidiva, ¿vale? Cuando se describieron las citoquinas, se vio que inyectando algunas citoquinas se activaban las células natural killer. Bueno, hay múltiples ensayos en la literatura, pero el problema está en que el beneficio de estas terapias alcanzaba como máximo a un 3 o un 4% de la gente. Es decir, había todavía más del 95% de los pacientes en donde estas terapias, que no carecen de efectos secundarios, no les hacía absolutamente nada, ¿vale? Bueno, un paso posterior, cuando se describieron las células dendríticas, que es la célula que activa los linfocitos T, se dijo, bueno, vamos a utilizar vacunas inmunizando a las células en el tubo de ensayo con los antígenos tumorales e infundiéndolas en los tumores. Uno de los impulsores de esta terapia fue este hombre, Ralph Steinman, que fue la persona que describió estas células dendríticas. Ralph Steinman se le diagnosticó un cáncer de páncreas y él se preparaba sus propias células dendríticas para que se las inyectasen, y con ese tiempo sobrevivió. Sobrevivió hasta un punto en el cual le dan el premio Nobel. A Ralph Steinman le dieron el premio Nobel por la descripción de las células dendríticas en el año 2011. Como saben ustedes, y si no saben, se lo digo, el premio Nobel no se da a título póstumo, se da a gente viva. Y Steinman se murió un viernes y la Academia Sueca lo comunicó un lunes sin saber que se había muerto. Claro, como yo lo habían comunicado y ya se lo había concedido, no tuvieron el arrojo de quitárselo, ¿de acuerdo? Pero es una de las 2 personas que existen en la historia que tienen el premio Nobel después de... Es decir, que no se enteraron que les habían dado el premio Nobel, que esa es la gran desgracia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en cierta medida fue porque aquellas vacunas que él se preparaba posiblemente contribuyeron a prolongarle la vida hasta que le dieron el premio Nobel. No es ningún consuelo, pero bueno, por lo menos a la familia pues le pondrá muy contenta. Bien, ya una mejora sustancial es cuando se desarrollan los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, como saben ustedes, son preparaciones en donde es una suspensión con inmunoglobulinas, todas específicas de un mismo antígeno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, y se hace todavía, es que si tenemos un tumor en donde expresa un antígeno que puede ser identificable por un anticuerpo monoclonal, inyectamos este anticuerpo monoclonal y mata a todas las células tumorales allá en donde estén. Entonces, pues hay muchos, muchos. De los más conocidos son, por ejemplo, el anti-CD20, esta molécula CD20 es la que les enseñaba antes que podía desaparecer, que se expresa en todos los linfocitos B. Entonces, en pacientes que tienen linfomas de linfocitos B, inyectándoles el anticuerpo anti-CD20, mata a todos los linfocitos B, los buenos y los malos, pero bueno, como las células B se reproducen, pues las buenas, la médula ósea producirá nuevas células B sanas, ¿vale? Esta técnica funciona y elimina el tumor en muchos pacientes, pero siempre puede haber casos de recidiva porque hay alguna célula que muta, deja de expresar esta molécula y se reproduce ya un tumor que es resistente al tratamiento. En el cáncer de mama en las mujeres, este anticuerpo monoclonal, el Herceptin, que es un anticuerpo que reconoce un receptor de estrógenos, también ha curado muchos cánceres de mama. No todos los tumores de mama expresan este receptor, pero en aquellos que sí lo expresan, se puede identificar haciendo una biopsia, son susceptibles de ser tratados. Y lo que tiene el monoclonal es que encuentra la metástasis más pequeña en el sitio más recóndito, la puede encontrar y la puede destruir. Porque el anticuerpo atrae células natural killer, como hemos visto antes, que son capaces de matar las células tumorales.
Este anticuerpo reconoce un factor de crecimiento vascular y se ha visto que es muy eficaz en pacientes con cáncer de colon, etc. Hay bastantes anticuerpos que se están utilizando, pero bueno, aún no es perfecto por este mecanismo de escape del tumor. Bien, y llegamos al centro de la charla de hoy. ¿Podemos despertar a estos linfocitos infiltrantes del tumor de una forma menos salvaje de lo que hacía Cooley inyectándoles el estreptococo? Bueno, pues es en donde entra el concepto de la inhibición de los puntos de control inmunitario o inhibición de los immune checkpoints. ¿Qué son los immune checkpoints? Bueno, pues son moléculas que las células expresan para controlar su activación, ¿vale? Entonces, una de las primeras que ha ofrecido unos resultados realmente interesantes es esta que les voy a hablar. Miren, esto es un linfocito T que se activa cuando una célula presentadora de antígenos le expresa estas moléculas MHC con el péptido, con el antígeno, y su receptor antigénico lo encuentra. Les he dicho antes que para que un linfocito T se active tiene que tener una señal coestimuladora. Bueno, pues esta señal coestimuladora la recibe a través de esta molécula que se llama CD28, que interacciona con esta otra. O sea, son dos moléculas, una es el CD80 o el CD86, que son muy parecidas, da lo mismo que encuentren una u otra. Entonces, cuando la célula T encuentra el antígeno y además recibe la señal coestimuladora, se activa y monta una respuesta inmune. ¿Qué sucede? Que esto tiene que tener un freno, porque esta célula T no puede estar activada de forma indefinida. Bueno, pues aquí es donde entra esto que denominamos el immune checkpoint. ¿Cuál es el immune checkpoint en este punto? Es esta otra molécula que se denomina CTLA4. Esta molécula CTLA4, descrita por este señor, James P. Allison, que ahora trabaja en el MD Anderson, antes trabajaba en la universidad en otra universidad. Pero bueno, ¿qué es lo que hace CTLA4? CTLA4, que se expresa al cabo de unos días de activación del linfocito T, lo que hace es que esta es una molécula muy parecida al CD28, pero con mucha más afinidad por los ligandos de CD28 que el propio CD28, del orden de 50 a 100 veces más de afinidad, y le quita la molécula. Pero lo que sucede es que cuando esta molécula se une a su ligando, las señales que da al interior de la célula son negativas, son de apagar la célula, ¿vale? Bueno, pues esta molécula CTLA4 la expresan de forma constitutiva, es decir, siempre las células T reguladoras, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que se ha podido hacer a partir de la descripción de Allison? Es que si nosotros bloqueamos esta molécula CTLA4 con un anticuerpo, hay uno que se utiliza, que se llama el ipilimumab, es un anticuerpo monoclonal que se une al CTLA4 y lo bloquea. Le impide unirse a los ligandos y otra vez el CD28, que está ahí, de forma constitutiva, vuelve a unirse al CD80 y en ese momento vuelve a activar el linfocito T. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto se empezó a utilizar ya hace unos 10 años. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, en pacientes con melanoma progresivo, esto ya eran pacientes con melanoma avanzado, en donde la mortalidad al cabo de los 6 meses podía ser del orden del 95% y al cabo del año prácticamente del 100%. Como saben ustedes, el melanoma, el cáncer de piel más agresivo, es tremendamente mortal, es muy mortífero. Bueno, pues ven, al cabo de unos meses, que hay un grupo de pacientes que no responden, que siguen sin responder y que se van muriendo. Esto es la supervivencia. Pero hay otro grupo del orden de más del 50% de los pacientes que empiezan a vivir más tiempo y tienen una respuesta completa, una remisión completa o parcial. Se llega entonces a ver un fenómeno tremendamente interesante, y es lo que se denomina la enfermedad estable, que es un nuevo concepto en oncología, que cada vez lo están utilizando más los oncólogos, y es el que hasta hace poco el objetivo de las terapias era destruir el tumor, machacarlo además sin ningún tipo de piedad, porque hay
ahí estaba el éxito, en machacar el tumor. ¿Qué pasa? Que haciendo ese tipo de terapias podemos estar seleccionando y muy poquitas células que se escapen a ese machaque vuelven a reproducir el tumor y ya ese tumor es resistente a las medidas terapéuticas. Si logramos controlar la masa del tumor, en donde seguimos manteniendo esa población heterogénea de células tumorales, con células muy malignas y células menos malignas, eso es un ecosistema donde se ha visto que las células se pueden controlar entre sí. Es decir, la propia célula tumoral menos maligna puede controlar el crecimiento de la más maligna. Y eso es el concepto de enfermedad estable. ¿Qué sucede? Que un paciente, en vez de morirse en muy poco tiempo, puede tener una supervivencia de 10, 15 años y acabar muriéndose de ese enfermo, de ese tumor, o acabar muriéndose de otra cosa. Pero sobre todo con una calidad de vida tremendamente buena. ¿De acuerdo? Luego, estamos cambiando un poco el paradigma del tratamiento. Bueno, este es el primer inmune checkpoint que se describió. Y el segundo es el que describió este otro investigador de la Universidad de Kioto, Tasuyu Onyo, que es el PD1. El PD1 es una molécula prima hermana de CTLA4 en el sentido de que la unión de PD1 con su ligando también da señales negativas al linfocito T y lo apaga. Pero a diferencia del CTLA4, los ligandos del PD1 no están solamente en las células presentadoras de antígeno, en las células del sistema inmune. La célula tumoral es capaz de expresar el PD1 ligando también. Es decir, la célula tumoral es capaz de expresar ella moléculas capaces de apagar directamente a los linfocitos que llegan a ponerse en contacto con ella. Es decir, es un mecanismo tremendamente sofisticado de anestesiar a la célula que te puede atacar. Bueno, pues en este caso podemos atacar este inmune checkpoint, este punto de control, por los dos lados, tanto con anticuerpos que se unen al PD1 ligando, al que expresa la célula tumoral, como a los que se unen al PD1, y se han desarrollado anticuerpos monoclonales que atacan a ambos. Los que tienen mejores resultados son los que atacan a este ligando. ¿Por qué? Porque el anticuerpo a su vez tiene un efecto citotóxico sobre la propia célula tumoral, ¿vale? Pero se ha visto, mientras que la terapia con anti-CTLA4, esos resultados que yo les he mostrado antes eran en melanoma, y sin embargo los resultados en otro tipo de tumores, pulmón, riñón, etcétera, eran realmente malos. El tratamiento con anti-PD1 tiene también resultados muy positivos en otros tipos de tumores, en cáncer de pulmón, en cáncer de riñón, igual que el melanoma. Entonces aquí veis, estas son las curvas de supervivencia. Entonces ven como, bueno, pues tumores que pueden matar a las personas en pocos meses, pues al cabo de 24 meses, pues aún las tasas de supervivencia son bastante aceptables. O sea, llegamos al año y medio prácticamente con el más del 50% de supervivencia. Bueno, todavía no es todo lo bueno que podemos esperar, pero lo que sí se ha visto, y esta ya es la última que pongo de los inmune checkpoints, no la última de la charla, es que se pueden dar juntos. Entonces, se han puesto en marcha protocolos de tratamiento. El ipilimumab era el que inhibía el CTLA4 y el nivolumab inhibe al ligando de PD1. O sea, inhibimos los dos checkpoints. Y en este caso, vemos que cuando utilizamos las dosis máximas de estos anticuerpos, la supervivencia aumenta de forma muy importante con respecto a cuando utilizamos dosis bajas de alguno de ellos. ¿De acuerdo? O bien en los pacientes sin tratar. Por lo tanto, bueno, pues el tratamiento con estas dianas ha abierto nuevas perspectivas, se están buscando muchas más dianas, se están identificando nuevas moléculas, y en este momento existe una investigación tremendamente activa en este campo. Evidentemente las casas farmacéuticas tienen muchísimo interés, porque estos anticuerpos se venden a precio de oro, y cuando hay interés hay progreso. Cuando hay dinero hay progreso, eso es así. Bueno, pues aquí los tenemos, nuestros dos descubridores, a Onyo y a Allison,
con el secretario del rey de Suecia, que le estaba dando el premio Nobel. Qué guapo estaba yo con el traje tradicional japonés. Y entonces, hace unos meses, en el mes de noviembre, les han dado el premio Nobel de medicina de este año. Y voy a decir 4 cosas de lo último que hay, porque hay más cosas, que pueden ser complementarias de esto. O sea, digamos que esto no son terapias excluyentes, que es lo que se denomina la inmunoterapia adoptiva, que ya sería una terapia individualizada. El tratamiento con anticuerpos monoclonales es caro, porque una inyección con un monoclonal es caro. Este tipo de terapias es todavía más cara, porque esto es personalizado. Ahora, por lo que les voy a enseñar, o sea, verán que esto implica más infraestructura y el coste puede ser mayor, pero bueno, todo son avances, ¿vale? ¿Qué es la terapia adoptiva? Bueno, pues he recogido un gráfico que publicaba El Mundo a finales de noviembre, sobre una investigadora que está en la Vall d'Hebron y que ha venido a España y qué tal, y entonces, bueno, pues publicaba un artículo y tenía este gráfico que es lo mejor que he encontrado para explicar, ¿no? Esto es una terapia que aplicaron a una paciente suya que se llama Judy Perkins. Judy Perkins tenía un cáncer de mama con metástasis por todos los sitios, tórax, hígado, por todos los lados. Entonces hicieron una biopsia del tumor para secuenciar el genoma del tumor y aislaron linfocitos en este caso, esto es, cogieron el tumor. Para aplicar esta técnica tiene un primer inconveniente, es que necesitas una masa importante, una masa tumoral importante. Cogieron el tumor y lo homogeneizaron en el laboratorio y extrajeron células y seleccionaron los linfocitos. O sea, realmente fueron capaces de sacar los TILs, los linfocitos infiltrantes del tumor. Claro, ¿qué ventaja tienen estos linfocitos que están en el tumor? Aunque están anestesiados, pero son linfocitos que son específicos, todos son específicos de algún antígeno de ese tumor. O sea, por lo tanto, no es como si sacamos sangre de la persona y ahí el porcentaje de linfocitos que sean específicos del tumor será bajísimo, porque habrá linfocitos específicos para cualquier cosa. Los que están en el tumor sabemos que son todos específicos. Bueno, estos linfocitos tenemos formas con cultivos con citoquinas de que se expandan. Entonces llegaron a obtener del orden de 90.000 millones de células que se las reinfundieron a la paciente. Esto lo hicieron un par de veces y bueno, pues consiguieron que estas células reinyectadas a la paciente destruyesen el tumor y destruyesen las metástasis. Esta es una técnica que ha aumentado la supervivencia en un orden de un 30 a un 40% de las personas que se la han hecho han sido capaces de eliminar tumores que ya estaban muy avanzados. ¿Cuál es la pega que tiene? Bueno, pues la pega que tiene es que no se puede hacer en todos los tumores, porque nunca podemos tener una gran masa tumoral con abundante presencia de estos linfocitos infiltrantes para poder hacerlo. Bueno, esto es el caso de un melanoma, otro caso tratado con esta terapia. Entonces, aquí esto que pueden ver, estos son metástasis hepáticas del melanoma y vemos cómo mejoran con el tratamiento. Aquí tenemos, antes del tratamiento, el hígado, estos puntos negros son metástasis, como al cabo de un mes se van reduciendo y al cabo de 18 meses el paciente estaba libre del tumor después de este tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo último que hay, y esto sí ya es lo último que voy a contar, es algo que nos puede permitir, esto es biotecnología a tope, esto es absolutamente biotecnología, que es una terapia que se puede hacer en aquellos casos en donde no tenemos una gran masa tumoral que nos permita extraer estos linfocitos. Es lo que se denominan las células CAR T-cells o células TCAR. CAR viene de receptor antigénico quimérico. El receptor antigénico es aquellos ojos del linfocito por el cual se une a algo y se activa. Bueno, pues lo que consiste la técnica es en fabricarle
al linfocito un ojo artificial, un ojo a medida. Esto es un receptor antigénico convencional en una célula T. Aquí tenemos las cadenas del receptor antigénico, se unen a la molécula MHC con el antígeno, etc. Pero le podemos fabricar un receptor al linfocito que no necesite de este mecanismo tan sofisticado, pero un receptor que reconozca específicamente antígenos tumorales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que partir de la existencia de un anticuerpo monoclonal previo, o sea, tener la célula B, el linfocito B, el hibridoma de linfocitos B que producen los anticuerpos que reconocen el antígeno tumoral, y construimos una molécula sintética que tenga los dominios variables del anticuerpo, que son los que reconocen el antígeno, solamente los dominios variables, unido a una secuencia de soporte que le permite anclarse a la membrana de la célula, y en el interior de la célula vamos a poner todos aquellos motivos de señalización que van a facilitar que este linfocito T se active cuando esta molécula se una a algo. ¿Se entiende? Es fabricar un receptor artificial. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Se coge sangre. Aquí podemos coger todos los linfocitos de la sangre. Nos vale cualquiera. Reconozcan lo que reconozcan. Seleccionamos las células CD8, las activamos con interleuquina 2 y entonces las modificamos. Metemos esta construcción, repito, esta parte azul sería la parte de reconocimiento del antígeno, y además a la misma célula le podemos meter más de un receptor, con lo cual la podemos hacer multivalente, ¿vale? Entonces construimos esto, que es lo que reconoce el antígeno tumoral, los dominios variables de una inmunoglobulina, la secuencia de transporte y aquí la secuencia transmisora de la señal, que ya digo que podemos poner en tándem múltiples motivos que todos ellos van a potenciar la activación de este linfocito. Lo metemos dentro de un lentivirus. Los lentivirus son retrovirus que infectan a la célula y que facilitan que esta célula incorpore este material genético que va a hacer que su maquinaria de producción de proteínas produzca este receptor artificial, pero que lo ponga en su membrana perfectamente válido para reconocer cosas y para transmitir señales de activación, ¿vale? Esto es la parte cara, la parte sofisticada de la técnica. Estas células, una vez que las obtenemos, las podemos expandir, las tenemos en cultivo, las echamos citoquinas y hay forma de expandirlas. Y estas células, una vez que las tenemos expandidas, un número muy elevado, se las inyectamos al paciente. Claro, esto es un traje a medida que le hacemos para su tumor. Le ponemos un receptor que va a reconocer su tumor, cosa que previamente hemos identificado estudiando la biopsia del tumor, qué antígenos expresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues la ventaja de esta técnica es que estas células se ha visto que se continúan multiplicando dentro del paciente, con lo cual evita el que tengamos que hacerle inyecciones repetidas del antígeno. De las células. Esto será muy caro, pero en principio lo tenemos que hacer una sola vez. Hombre, ¿qué sucede? Que no le inyectarán todas las células, dejarán guardadas algunas en el congelador, en caso de que hagan falta las descongelan, las expanden otra vez y se las vuelven a inyectar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es el final de esta historia de amor-odio, en donde, bueno, pues este romance entre el sistema inmune y el cáncer, el objetivo está en romperlo, en hacer que se enfaden, que el sistema inmune se enfade y que deteste y odie al tumor y que finalmente lo destruya. Pero bueno, estamos aún, nuestros resultados no son todo lo buenos que podrían ser, pero somos optimistas, porque en cuestión de 10, 15 años esto da un vuelco. De antes la inmunoterapia era algo que prácticamente provocaba el cachondeo de la gente, porque bueno, como mucho tenía un éxito de un 5%, en este momento estamos alcanzando éxitos superiores al 50%. Superiores al 50%, no solamente de curación completa, sino que además hay un porcentaje de gente en donde hacemos crónico la enfermedad cancerosa.
Y esta persona, bueno, pues yo creo que en este momento todos conocemos gente que antes se morían de un cáncer de páncreas en pocas semanas, y hoy conocemos gente con cáncer de páncreas que están sobreviviendo 2, 3 años, 4 años, una calidad de vida bastante aceptable. Bueno, pues que al final se mueren, pero bueno, por lo menos en estos que no les curamos el tumor, pues podemos conseguir una calidad. O sea, lo importante es calidad de vida, no alargar, O sea, no merece la pena alargar con una calidad de vida mala, no. O sea, lo bueno es que estamos consiguiendo alargar, bueno, están consiguiendo los oncólogos, yo soy inmunólogo solo, están consiguiendo los oncólogos alargar de forma importante la supervivencia de la gente, pero sobre todo dándoles una calidad de vida absolutamente aceptable, Y eso es para lo que estamos y para lo que nos pagan. Muchas gracias.